Ya, muy buenos días chicos y chicas del curso. Les doy la bienvenida a esta cápsula de historia. Espero que la disfruten. Está hecha con mucho cariño y tenemos también una leyenda importante de este pueblo. Cabe destacar que en las cápsulas anteriores ya hicimos un repaso por los pueblos de norte a sur, como también ya conocimos lo que eran los changos y los diaguitas. El día de hoy nos tocan los atacameños, pueblo muy importante del norte de nuestro país. Ujú. Sin más que añadir, vamos a comenzar y en determinado punto vamos a ver una leyenda muy breve, pero para que se entienda la cosmovisión de este pueblo. Comenzamos. Dice, atacameños. Vivían en el desierto, viven en el desierto de Atacama desde el río Loa hasta Copiapó. Se desarrolló un proceso cultural de gran importancia. Como en la zona norte de nuestro país es muy desértica, los pueblos ubicaron sus aldeas donde había agua. Los atacameños o Lincan Antay vivieron cerca de las quebradas o los oasis. ¿Qué son los oasis? Es un lugar en medio del desierto donde, como por arte de magia, florece, hay vegetación, hay agua. Este era el sector en el que habitaban, desde el río Loa hasta Copiapó. Si se dan cuenta, gran parte del norte de nuestro país. Su idioma era el Kunza, y la palabra Lincan Antay significa los habitantes del territorio. Se dedicaban a la agricultura y el pastoreo de animales como la llama y la alpaca. Teniendo en cuenta esto, de que se dedicaban al pastoreo y la agricultura, ya tenemos algo muy importante de que eran sedentarios, porque se establecían en un lugar. Actualmente, las comunidades atacameñas habitan los oasis, vallas y quebradas de las cuencas del Salar de Atacama y del río Loa, ubicadas en la región de Antofagasta. Se redujo mucho su población, por eso están solamente en este pequeño estrecho. Debido a la influencia de las civilizaciones andinas, civilización andina ya tenemos lo que son los quechuas, los incas, los diaguitas igual influenciaron en ellos. Entonces, comenzó a desarrollar la agricultura en la zona norte de nuestro país. Uno de los poblados agrícolas más antiguos es el de Tulor, ubicado en el desierto de Atacama. ¿Cómo sembraban ellos? Así, en la falda de los cerros, al igual que los diaguitas. Aquí parece que tengo una duda. Aldea de Tulor en San de Atacama. ¿Qué sucedió? En esta zona los atacameños cultivaron la tierra y crearon llamas. El imperio Tiwanaku o Tiahuanaco dominó el pueblo atacameño y gracias a ello su cultura experimentó importantes transformaciones. Por ejemplo, los atacameños incorporaron técnicas en la agricultura, como la construcción de canales de regadío. ¿Recuerdan el video de ayer en el que los dieguitas ponían piedras para cerrar ese canal? Lo que hicieron los atacameños fue implementar esto, pero hacia las plantas, para que este mismo afluente del río regara sus cultivos y no está transportando el agua. En el arte, los motivos del arte tiwanaku fueron reproducidos por los artesanos atacameños.
Entonces vamos viendo que se ve la influencia de otros pueblos, de pueblos andinos, de los incas, de los diaguitas. En la agricultura, este pueblo desarrolló algo muy importante, destacándose por el regadío artificial, como les señalé anteriormente, por canales que suplían la falta de lluvia. O sea, estaba el afluente del río. Por muy delgada que ésta fuera, hacían unas líneas en la tierra para que el agua, por muy delgada que fuera esa línea, comenzara a circular por donde estaban sus plantas. Ese es el regadío artificial. El único problema es que los que estaban más cerca del afluente del río tenían más probabilidad de que sus plantas crecieran que los que estaban más abajo. Los que estaban más abajo prácticamente no les llegaba agua. Entonces, eso es algo que vemos hasta el día de hoy. Los que están más cerca de donde inicia un río, uno puede ver que tienen muchos cultivos, demasiados, pero los que están más abajo prácticamente no les llega agua. Entonces, esto también en su momento fue una técnica muy buena, pero nosotros ya con el correr de los años y el tiempo, nos vamos dando cuenta que esto afecta el correcto funcionamiento del río, porque es desviado artificialmente por lugares donde no era costumbre que ésta se desviara. Y con esto mismo, peces que podían bajar con la afluente del río, o animales que se alimentaban en algún lago o río donde esto llegara, eh, se ven afectados porque esto está desviado artificialmente. Dice, cultivaron el maíz, la papa, los frijoles, la calabaza, porotos, quinoas y una especie de tabaco. Si se dan cuenta, gran parte de los pueblos de nuestro país cultivaron la papa, el maíz, los frijoles, la calabaza, porotos, quinoa. ¿Por qué? Porque son alimentos que no necesitan de mucha agua para crecer. Por eso eran los que crecían. El maíz, si bien necesita agua, pero como tenían este regadío artificial, tenía lo que necesitaba. Pero ya vimos anteriormente de que esto afectaba el afluente normal del río. En la ganadería, domesticaron a la llama y la alpaca, lo que se conoce, escuchen bien, como ganadería camélida. Ganadería camélida. Este punto es muy importante, porque si en algún trabajo o algo que queramos desarrollar nos preguntan qué tipo de ganadería desarrollaron los pueblos del norte, no podemos decir equina o, o de Porque vacuno, todos tenemos animales. porque su ganadería era de llamas y alpacas, y ellos son camélidos. Eso es un factor muy importante a tener en cuenta para una correcta señalización del aprendizaje. Para utilizarlos en la producción de lana y como medios de transporte, la llama como animal de carga les permitió hacer largos viajes para cambiar productos como pescado, guano y hojas de coca, recordando que la hoja de coca para los pueblos andinos era muy importante, porque era utilizada en los ritos ceremoniales. Y esto es muy cierto, pero igual tenemos que considerar esta parte. En su religión, si bien se sabe relativamente poco de esta, si bien se sabe poco de esta religión, sabemos que hacían ritos ceremoniales
a la naturaleza y culto a Inti, que es el dios sol. Pero esta parte, el culto a Inti, es una costumbre que se fue desde el norte al sur, ya refiriéndose desde el pueblo inca hasta nosotros, porque es el culto al dios sol inca. Entonces también culto a la Pachamama y a Inti, lo que nos quiere decir que eran politeístas. Muy bien, al ser politeístas, esto permite que ellos hacían cultos a diferentes dioses. Lo más probable es que no haya sido solamente a Inti y a la Pachamama, sino que también hayan hecho cultos cuando la sequía era muy amplia, porque por mucho que en el norte no llueva, cada cierto tiempo cae agua, y esto permite que los afluentes de los ríos vuelvan a su cauce normal. Las festividades atacameñas son acompañadas por carnavales, la limpia de canales, el enfloramiento del ganado y el culto a sus antepasados prehispánicos. Prehispánicos, recordando las primeras cápsulas, tiene relación con lo que era antes de los hispánicos, de los españoles, cuando estos pueblos proliferaban. En la actualidad, la población atacameña es de 22.000 personas aproximadamente. A diario recrean la vida de los tatarabuelos, por ejemplo, cuando riegan sus campos utilizando los mismos canales que utilizaban sus ancestros y cuando los limpiaban. La organización social. Tenemos nuevamente algo que nos indica que están influenciados por otras culturas. Se organizaban en ayllus, al igual que los dieguitas, o grupos de familias unidas por lazos de parentesco, consanguíneo, es decir, mis padres, yo, mis hijos, los hijos de mis hijos, lazos cosanguíneos, para que sea más fácil de entender. Abuelos, hijos, nietos, bisnietos. De esa forma se organizaban. El ayllu era propietario de las tierras y su jefe las repartía entre las diversas familias que lo integraban, de acuerdo al número de sus componentes. Varios ayllus componían un señorío, sistema político de grupos que superaba el nivel de bandas y tribus. Se caracterizaba por la jerarquización social y la existencia de un jefe común, señor. Es decir, en este ayllú, para que se pueda comprender, el que debiese ser el jefe de esto o el señor, debiese ser mi padre o su padre, mi abuelo. Entonces, mi abuelo, señor de esta ayllú, le dio tierras a mi padre. Después, el mismo señor, jefe de la ayllú, me da tierras por la cantidad de familia que yo tenga. Si tengo 2 hijos, me toca tal cantidad de tierras. ¿Ya? Entonces, como eran lazos cosanguíneos, iba así: abuelos, hijos, nietos, bisnietos. En ese orden. No se rompía este lazo cosanguíneo. Como eso ha finalizado, porque era lo de los atacameños, porque hasta ahí puse esa diapositiva, en este momento vamos a compartir lo de acá. Entonces vamos a admitir a Nicolás. Ahí sí. Esta es una leyenda atacameña, está cargada, así que ahora hay que esperar que funcione y que vuelva a iniciarse.
Ya, acá como pudieron apreciar ustedes y cada uno, es una leyenda atacameña que nos comenta cómo un cóndor se hizo pareja de un ser humano que la convirtió en ave para que fuera su compañera. Esta es una leyenda atacameña, lógicamente hecha para niños, para que la puedan comprender y para que veamos cómo es su forma de pensar y su forma de entender la vida de los atacameños, que para ellos es muy importante la conexión con la naturaleza, con varios elementos que la componen, porque esta niña atacameña, esta mujer atacameña, puede hablar con un zorro, y el zorro fue capaz de entenderla e ir a buscar al hermano, Urukutu. Entonces, ¿cómo será su cosmovisión, su conexión con la naturaleza? Y esto es lo que se llama Pachamama, lo que para cada uno de ellos era un factor fundamental y esencial en su vida, lo que les permitía entender y estrechar lazos con la misma naturaleza, ¿ya? Así que, sin más que decir, chicos, yo ahora voy a dejar de hacer el video y podemos comentar lo que vieron de esta presentación. Muchas gracias.